¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva actividad con la comunidad del Foro Pamela Howard. Muchísimas gracias por sumarse. Recordemos que esta es una iniciativa, un espacio, un programa del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés. Y bueno, ya estamos un poco más de 3 años acompañando a esta comunidad de periodistas, principalmente habla hispana. Este mismo programa también lo tenemos en diferentes idiomas, en donde siempre tratamos de tocar temas de interés colectivo, de oportunidades y formas nuevas de capacitaciones, formatos que puedan apoyar a nuestros trabajos. Y para eso está José Antonio González. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Desi? Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? José, Sí. ¿ahí me escuchas? Sí, sí. ¿Me escuchas bien tú a mí? Y ahora sí te escucho súper bien. Bienvenido. ¿Qué hora ya Muy son bien, allá? muy bien, muchas gracias. Pues mira, aquí tenemos las 7 de la tarde en España. Desde Estoy en España. España y tenemos las 7 y bueno, y encantado. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con todos vosotros, compartiendo un rato, seguro que será muy agradable. Sí, una hora que vamos a aprovechar al máximo. Le voy a estar compartiendo el enlace de nuestra comunidad para que se puedan sumar, y también de nuestro boletín allí están pidiendo para poder recibir, ya que todos los jueves estamos enviando resumen de nuestras actividades y varias oportunidades para todos y todas, ¿verdad? Los periodistas. Y brevemente le presento a José porque nos tiene una hermosa presentación para hablarnos y adentrarnos en lo que es el periodismo emprendedor, entre sus oportunidades y desafíos que vamos a ir desarrollando. Les invito a que hagan sus preguntas en la cajita donde encuentra el Q&A, pueden hacerlo allí o directamente escribir en el chat, que yo los voy a estar leyendo a viva voz para que José los pueda ir respondiendo, ¿verdad? A medida que pase. Él es periodista, embajador de Semra Media en España. Semra Media es una ONG que conecta a emprendedores digitales, justamente. Es consultor de medios digitales, investigador, docente académico, principalmente en emprendedurismo, innovación y transformación digital. Él es experto en comunicación corporativa e institucional. Así es que muchísimas gracias, José, por tu tiempo. Sé que de ese lado del mundo están con muchas clausuras, muchos encuentros, festivales de los chicos, de las chicas, así es que gracias, José, por este tiempo, y bueno, vamos a aprovechar al máximo. Ya nos quedamos contigo. Muy bien, muchas gracias, Desire. Pues, en primer lugar, de nuevo agradecer la invitación para formar parte de este foro, de estos encuentros que sigo regularmente. Y me invitaba, Desire, a hablar y a charlar sobre periodismo emprendedor, que es alguna de las cosas a las que me dedico, a las que investigo, sobre las que escribo, etc. Así que, bueno, vamos a plantear un poquito en qué situación estamos, ¿no? A la hora de hablar de los retos y de los desafíos. Voy a ir compartiendo pantalla del periodismo emprendedor. A ver si veis por aquí mi pantalla. ¿La estáis viendo? Súper, súper, súper. Perfecto. Bueno, pues decía sobre periodismo emprendedor, para los retos, las oportunidades que se le plantean a los periodistas emprendedores. ¿De qué vamos a hablar en este ratito que vamos a tener? Bueno, vamos a hablar primero de Semra Media. Como os ha dicho Desiree, yo soy el embajador de Semra Media en España, igual que ella también forma parte de la comunidad, siendo también embajadora, siendo también emprendedora en su medio. Vamos a hablar también de por qué emprender o de las dificultades que muchas veces a lo mejor nos encontramos para no iniciar el paso en el camino, para no dar el paso y comenzar ese camino hacia el emprendimiento. Algunas cosas, reticencias que se nos plantean muchas veces en el camino. Y después vamos a hablar también de distintas características más o menos comunes de éxito que son generales y que son comunes a los medios emprendedores que han tenido más o menos éxito, ¿no? Bueno, pues vamos a compartir también ese tipo de características de qué es lo que suelen hacer. Vamos a ver también cómo está el panorama actual en la industria de los medios y hacia qué tendrían que ir los periodistas emprendedores, qué es lo que tendrían que hacer para intentar que su medio pues finalmente sea sustentable, ¿no? Y que tenga éxito, que es de lo que finalmente se trata.
Bueno, empezamos hablando como decía, Sembramedia, que como os decía Desis, seguramente todos conocéis qué es Sembramedia, a qué se dedica Sembramedia. Lo traigo aquí no solo porque formamos parte del equipo de Sembramedia, sino porque la esencia en sí de Sembramedia es precisamente eso, es apostar por el emprendimiento en medios digitales. Intentar dar voz y consolidar a todos los contenidos de calidad en español e independientes en todo lo que es el ámbito latinoamericano. Bueno, haciendo un poquito de recorrido, la organización tiene 7 años, ayudando a todo el ecosistema de medios digitales a que sean más sostenibles, a emprendedores a poner en marcha sus propios medios digitales. Lo hacemos a través de distintas patas, a través de lo que es la consultoría, la formación, el apoyo con distintos programas que favorecen el emprendimiento, con subvenciones, con aliados especiales que tenemos como Meta, como Google, para poner en marcha programas de formación y de consolidación de estos medios digitales, con un gran cajón de recursos, de herramientas digitales para periodistas, con una escuela virtual en la que tenemos un montón también de vídeos muy cortos, muy sencillos, en los que damos cuenta de todo lo que tiene que ver con el periodismo emprendedor, con casos de éxito, etcétera. O sea, si no conocéis la página, yo os invito de verdad a que podáis visitar sembramedia.org, porque ahí tenéis un montón de recursos y de posibilidades para explorar todo lo que tiene que ver con el ecosistema mediático y con el ecosistema del emprendimiento en medio. Se trata de eso, ¿no? De empoderar a las distintas voces diversas en el periodismo digital. Lo hacemos además apoyándonos en el gran punto fuerte de Sembramedia, que es nuestra base de directorio, el directorio de medios digitales independientes, un directorio de medios nativos que ya tenemos más de 1.200 medios nativos, en el que, bueno, estamos intentando eso, construir como una red de redes, ¿no? A través de los distintos embajadores que formaron parte en cada uno de los países del ámbito latinoamericano, para pues escenificar de alguna manera cuáles son esos medios que apuestan por el contenido independiente, por el contenido transparente, que no pertenecen a ninguna organización política detrás, sino que son medios nativos puestos en marcha por periodistas independientes y que lo que hacen es servir a su comunidad con distintos contenidos de valor, ¿no? Ese es el punto fuerte de Sembramedia, que es el directorio. Esos son algunos de los criterios que forman parte para que un medio pueda formar parte, mejor dicho, de ese directorio, que sean nativos, con el contenido original en español, que no sean partidarios, la transparencia, que no sean corporativos, el valor fundamental del contenido, de lo que vamos a hablar, que sea un contenido de servicio público. ¿Y cómo generamos valor? Bueno, pues estas son las distintas líneas de acción, algunas de las que os mencionaba antes, los programas de aceleración y mentoría, todo el trabajo que se realiza con la comunidad, con cada uno de las comunidades de los países a los que formamos parte nosotros como embajadores, con distintos recursos de formación. Vamos a hablar aquí también de la red de profesores de periodismo emprendedor, que es una de las patas también fundamentales dentro de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento en medios, con investigación y con conocimiento, porque también intentamos transferir el conocimiento de parte de la universidad a la empresa y así aplicarlo para que las empresas puedan ser más sostenibles. Y aquí os coloco o os menciono algunos de los programas en los que últimamente más foco se ha puesto por parte de Sembramedia. Son algunos de los más importantes que se han llevado a cabo en los últimos meses y que además son reflejo de todo lo que tiene que ver con ese ecosistema de periodismo emprendedor. Por ejemplo, Punto de Inflexión Internacional, que fue una investigación llevada a cabo por más de 20 investigadores en 12 países distintos, que abarcaba todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, el sudeste asiático y África. Bueno, pues en esta investigación en la que se investigó a más de 200 organizaciones, que lo tenéis en la página web, podéis acceder también a estos estudios a través de la página web, pues algunas de las conclusiones a las que se llegaba
era que, por ejemplo, más de la mitad de esos líderes de medios que habían puesto en marcha, de esos emprendedores, pues habían sido, por ejemplo, víctimas de ataques digitales, o que el 40% había recibido ese tipo de amenazas, ¿no?, por su labor periodística. Otro dato también importante a destacar, el hecho de que más del 30% de quienes fundaban medios digitales en estos distintos países de estos continentes a los que abarcaba el estudio, pues eran mujeres, más del 30% de esos proyectos emprendedores. Bueno, estos son algunos, bueno, o por ejemplo las principales categorías de fuentes de ingresos, ¿no?, que también es un aspecto a destacar, como el principal era el 31% con las subvenciones y que la publicidad representaba el 21%. Bueno, este es uno de esos estudios en los que se refleja un poco cómo es el panorama de la situación de los medios emprendedores, de los periodistas que emprenden, ¿no? Otro muy reciente también, presentado hace escasas semanas, es el proyecto OASIS, que es al igual que tenemos nuestro directorio en todos los países del ámbito latinoamericano, pues el proyecto OASIS abre lo que es Sembra Media a otros continentes y lo que hace es mostrar un directorio de medios de periodismo nativo digital en Europa, en el que se ha hecho un estudio a más de 40 países, con un total de 540 medios, un proyecto muy importante, muy ambicioso, 34 investigadores, y algunas conclusiones, pues de igual manera, os presento aquí algunos de las conclusiones más importantes, ¿no? Pues entre los medios sin fines de lucro, las principales fuentes de ingreso eran las subvenciones, las donaciones individuales y la membresía, y entre los medios con fines de lucro, pues era la publicidad y las suscripciones en el sitio web. Por ejemplo, aquí en España, donde yo me encuentro, es fundamental el tema de las suscripciones. Aquí no funcionan como parte de las fuentes de ingresos o dentro del modelo de negocio de los medios las subvenciones. Aquí lo que fundamentalmente funciona para los medios nativos digitales aquí en España es el tema de la publicidad y el tema de las suscripciones desde hace 3 años, en el que todos los grandes medios, tanto nativos digitales como los más pequeños, los que tienen menos recursos, están intentando apostar porque la gente pague, ¿no?, por leer las noticias, las suscripciones. Otra de las conclusiones, por ejemplo, de ese proyecto, del proyecto ASIS, de ese directorio de medios nativos digitales en Europa, es que los medios que cuentan con al menos una persona dedicada a la generación de ingresos dentro del equipo, de los recursos humanos, pues reportaron un promedio anual de ingresos 6 veces mayor que aquellos que no contaban con estos tipos de perfiles. Fijaros lo importante que es, y también vamos a hablar de ello después, lo importante que es no solo rodearse de un equipo colaborativo y con distintos perfiles, sino que los periodistas, los emprendedores que se dedican a montar su propio proyecto informativo, tengan estas nociones relacionadas con la economía, relacionadas con los presupuestos, relacionadas con todo lo que tiene que ver con las fuentes de ingresos dentro de un medio. En este proyecto también de Europa, pues una de las cifras también era que más del 58% de las personas fundadoras de medios eran mujeres. Fijaros, en el anterior era el 30% aproximadamente en el proyecto de Punto de Inflexión Internacional, y en Europa, de los países y de los continentes que se han estudiado, pues fijaros que es casi el 60%, cada vez más mujeres que se inician en lo que tiene que ver con el periodismo emprendedor. Más de la mitad también de esos medios nativos dedican recursos a lo que es el periodismo de investigación y a formar alianzas con otros medios fuera de sus fronteras. Esto también es un punto cada vez más importante, como los medios nativos digitales, los proyectos emprendedores, los que cuentan con menos recursos, que no pertenecen a grandes grupos empresariales, cada vez más se alían con otros medios nativos pequeños o incluso de otros países para llevar a cabo investigaciones de gran calado. No la pueden realizar de manera personal, pero sí se alían entre, y eso es más común verlo en los últimos años, cómo se alían entre ellos, se producen procesos de colaboración o incluso de fusión para llevar a cabo esos proyectos de mayor calado desde el punto de vista del periodismo de investigación. Y otro dato también, por ejemplo, que más del 85% de esos medios nativos decían que los problemas acerca de las sociedades, todo lo que tenía que ver con el periodismo social, con los derechos humanos, pues eran los puntos clave de
sus coberturas, ¿no? Digamos que, fijaros, casi más del 85% de las temáticas de estos medios tenían que ver con eso, con aspectos sociales y temática de derechos humanos, de igualdad, de género, etc. Bueno, esto es una declaración de una periodista, por ejemplo, de uno de los medios analizados, de Picara Magazine, Andrea, en España, que decía: siempre tendemos a contratar más periodistas. Es verdad, ¿no? Cuando un proyecto nace, le damos fundamentalmente valor al contenido, creemos, por supuesto, y el contenido es lo más importante. Sin un buen contenido es muy difícil llegar al éxito o llegar a nuestra audiencia. Pero decía también el haber agregado perfiles de gestión dentro de la capacitación de los distintos perfiles del equipo, había ayudado al equipo a crecer más, ¿no? A ser más sostenible y a que hubiera sido ese perfil fundamental para el éxito de ese medio, ¿no? Bueno, también otro medio en Argentina con otra declaración. Esto lo voy pasando, simplemente era a modo de ejemplo de proyectos que se están desarrollando y que se desarrollan desde Sembramedia para mostrar un poco cómo es el panorama, ¿no? de los medios que están naciendo del periodismo emprendedor en distintas partes del mundo, porque como veis son también estudios internacionales que abarcan distintos países, ¿no? A través de la aceleración y la mentoría, como decía, también desde Sembramedia lo que hacemos es promover el crecimiento y la sustentabilidad de esos medios que emprenden, esos proyectos emprendedores de medios nativos. Por ejemplo, bueno, aquí tenéis algunos de los últimos ejemplos y de los últimos proyectos puestos en marcha por Sembramedia, con el proyecto Velocidad, con Google, que tenemos distintos programas, con el programa también, por ejemplo, Damuna Digital, o el programa Metis, que es para mujeres fundadoras de medios digitales nativos. Esto es un resumen del último año. En el último año se han abarcado 38 medios a los que se le ha dado asesoramiento, consultoría, capacitación de 11 países distintos, con 29 consultores tácticos y estratégicos, con casi 3.000 horas de consultoría, fijaros, con más de 1.200 impactos detectados en los medios digitales, en sus comunidades. En este último año también se ha trabajado con 16 iniciativas, 3 de ellas internacionales, 8 regionales y 5 nacionales, para apoyar a esos 38 medios que decíamos. Estos 38 medios, fijaros, han revisado estratégicamente un total de 87 fuentes de ingresos y se han firmado o se han suscrito a acuerdos de colaboración con clientes y con financiadores en un número de 350. Fijaros los resultados que llegan a obtenerse con un programa de capacitación y de mentoría y de consultoría como los que ofrece Sembramedia para los proyectos que están naciendo o para los proyectos que han nacido pero que están en esos primeros momentos y que necesitan ese empujón, ¿no? Importante para comenzar a llegar a la comunidad, para empezar a tener impacto, para tener relevancia social. Se generaron 40 nuevas alianzas con otros medios emprendedores, casi 400 cambios en los flujos de trabajo de esos medios, 44 premios nacionales se han obtenido por parte de esos medios a los que se ha capacitado. En fin, estos son algunas de esas iniciativas que os pongo aquí en común de lo que tiene que ver con todos los programas que lleva a cabo Sembramedia. Y el otro proyecto que os quería mencionar dentro de Sembramedia, y antes de meternos un poquito más en todo lo que tenía que ver con lo que os mencionaba del emprendimiento, de las características de los medios exitosos y demás, es para hablaros de la red de profesores de periodismo emprendedor. Esta es una iniciativa también de Sembramedia que llevamos a cabo con Google, en el que se plantea pues como un espacio de intercambio y de colaboración entre académicos, investigadores, docentes de todos los países de Iberoamérica, para formar esa red en la que pongamos en común recursos, herramientas relacionadas con la enseñanza del periodismo emprendedor. ¿Por qué? Porque es muy importante, evidentemente, en el ámbito en el que nos movemos, por ejemplo, mover o cambiar distintos planes de estudio en las universidades relacionados con el periodismo y la comunicación es muy complejo, es un proceso que lleva mucho tiempo y que normalmente se denota entre las generaciones de periodistas y de comunicadores que se van graduando y licenciando cada año,
se denota esa falta, digamos, de comunión o de transferencia de conocimiento entre lo que está pasando en la universidad y lo que se está demandando realmente en el mercado laboral. Bueno, como eso es muy complejo de cambiar y de adaptar cada año esos planes de estudio, pues esta red de profesores de periodismo emprendedor lo que hace es intentar eso, poner en común cómo se está llevando a cabo la enseñanza del periodismo emprendedor en las universidades de Iberoamérica. Sí, dime, Desi, que tienes la mano. Sí, justamente complementando un poco esta idea que traes, porque muchas de nuestras mallas curriculares, principalmente en América Latina, nos pasa que siempre está desfasada, ¿verdad? De hecho, que una de las materias, por hablar de la universidad más importante de Paraguay, que es la Nacional de Asunción, le llama informática todavía a la materia, a la asignatura, cuando se desarrolla periodismo digital, ¿verdad? Entonces, se sigue llamando de esa forma, ¿verdad? No solamente el nombre, sino también la forma de desarrollar. Todos los ejes temáticos son muy desfasados, ¿verdad? Entonces, nos encontramos con esta red que responde un poco a esa potencialidad que se busca en los docentes y que arropa un poco ese desarrollo constante, ¿verdad? Que uno busca y de repente hay gente como vos que quiere retransmitir a las nuevas generaciones. Solo agregar eso y mencionar un poco lo que dice acá Rubén en el chat. Les invito a que si tienen preguntas lo pueden dejar allí que les voy a estar leyendo. Dice, considerando ciertos y debilidades, ¿qué tipo de narrativa rompe paradigmas comunicacionales en las audiencias digitales? Pregunta. ¿Qué tipo de contenidos? ¿Qué tipo de narrativa rompe paradigmas comunicacionales en las audiencias digitales? ¿A qué te referís específicamente, Rubén? Si de repente, pues, no sé qué Bueno, tipo sí, de paradigma o narrativa. supongo que, bueno, si él lo quiere también explicar, pero evidentemente los medios nativos que hoy nacen están dirigidos a comunidades y a audiencias mucho más, por supuesto, digitales, con competencias digitales muy adaptadas, que se han educado y que han crecido con las pantallas y que han crecido con las nuevas narrativas. Y hoy sí es verdad que hay, y que se puede innovar desde el punto de vista de los contenidos. O sea, la innovación en el periodismo abarca distintas áreas, pero si nos centramos en el área de los contenidos, se puede innovar con distintos formatos y con distintas herramientas y con distintos recursos, como puede ser las infografías, el periodismo de datos, con nuevos productos digitales como las Pedimos soluciones. como el audio, con los Ofrecen. podcasts. Se puede innovar de esa manera para llegar de una manera distinta a cómo se hacía a través del periodismo tradicional o como lo hacían periodistas de otras generaciones. Porque hoy los jóvenes y porque hoy la gente no consume el periodismo de manera igual, con lo cual sí es verdad que hoy un gran aliado que tenemos, de eso también lo vamos a contar después, es la tecnología. Porque la tecnología nos permite no solo llegar directamente al público, a nuestra audiencia, a aquellos usuarios y lectores que queremos que le llegue nuestro contenido, cosa que antes no pasaba, sino que también la tecnología nos permite hacerlo de una manera mucho más atractiva, mucho más influyente, mucho más visual, mucho más rica en cuanto a contenidos y en cuanto a enlaces y en cuanto a visualización, ¿no? Con lo cual, sí es verdad que ese tipo de narrativa mucho más visual y atractiva sí es la que se está utilizando por parte de los medios nativos, dirigidas a comunidades mucho más jóvenes. ¿Vale? A Bueno, nichos, en realidad, respondiendo a nichos, generando como ese acercamiento, comunidad, audiencia. Bueno, seguimos. Os comentaba el tema de lo de la red de profesores, que también tiene su propia página web, podéis visitarla a través de Sembra Media, red de profesores de periodismo emprendedor, pero que no está solamente pensada, os invito a visitarla, porque no está solamente pensada para los docentes y los profesores universitarios para compartir sus planes de estudio y demás, sino que también es un gran aliado para cualquier periodista que quiera poner en marcha su proyecto emprendedor, porque ahí va a encontrar también recursos, capacitaciones, casos de estudio, lo que son los planes de estudio de distintas universidades. A través de la red de profesores también va a compartir y va a tener distintos material que le va a servir seguro a la hora de, si quiere poner en marcha su propio proyecto, ¿no?
Como decía, es una iniciativa de Sembramedia con Google. Somos ya más de 300 profesionales de docentes e investigadores en toda la región iberoamericana. Y el comienzo de lo que fue la red de profesores fue un estudio denominado Punto de Partida, que nace en 2018, en el que se intentaba analizar cuál era la situación de la enseñanza del periodismo emprendedor en las universidades de Iberoamérica. Bien, en ese estudio, en el que se llevó a cabo distintas entrevistas a docentes de Iberoamérica, en total 25 profesores que se le hizo entrevistas en profundidad, analizando también la base de datos de distintas universidades, pues se llegó a un dato que fue en ese caso un poco alarmante y que intentamos que poco a poco con esta red, ¿no?, con lo que hace Sembramedia, se vaya mejorando, y es que solamente el 3%, estamos hablando del año 2018, solamente el 3% de las universidades en Iberoamérica que ofrecen cursos de capacitación, grados, licenciaturas de periodismo y de comunicación, impartían enseñanzas relacionadas con el periodismo emprendedor o con el emprendimiento para periodistas y para comunicadores. Eso es lo que ahora mismo estamos intentando también analizar con otro estudio, que es Punto de Partida, la segunda edición de Punto de Partida, que se está llevando a cabo en estos momentos, donde se van a entrevistar no a 25, sino a 100 profesores, a 100 docentes, donde se analiza una gran base de datos de universidades y vamos a ver en qué situación está, si eso ha cambiado en estos últimos años, esperemos que sí, si ha cambiado esa enseñanza del periodismo emprendedor y cada vez más las universidades adoptan esta enseñanza en sus planes de estudio, o bien no solo en sus planes de estudio, por lo que decíamos antes de lo complicado que es cambiarlo, pero sí que los docentes lo incorporen a su temática, ¿no? A lo mejor con otra denominación, con otra asignatura, pero sí incorporando ahí todo lo que tiene que ver con el periodismo emprendedor. Ahí tenéis también la URL para poder visitarla. Y distintos grupos que tenemos, que si también sois algunos de los aquí presentes, docentes, investigadores, que os dedicáis al mundo del periodismo y la comunicación y del periodismo emprendedor, podéis uniros y solicitar formar parte de ella a través de un grupo que tenemos en WhatsApp o un grupo que tenemos también en Facebook, y ahí compartimos recursos, herramientas, etc. ¿Vale? Bueno, acabo ya con esa parte y me meto ahora un poco con el tema de emprender, ¿no? De emprender o no emprender, de lanzarse al vacío siempre que tengamos un poco de agua en la piscina, cuáles son algunas de las limitaciones que nos impiden dar ese necesario paso. Bueno, esto es una viñeta que a mí me hizo especial atención y quería compartirla en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo que es los errores, ¿no? Los errores que se cometen y cómo los errores nos llevan realmente al conocimiento, ¿no? Si realmente aprendemos de los errores, no nos deberíamos de equivocar realmente todo lo que fuera posible para seguir aprendiendo. Y es verdad que estamos implantados en una cultura en la que normalmente el error se considera como un fracaso, y no tendría que ser así. Y desde luego para la gente que se dedica a emprender, no solo a emprender en medios o en periodismo, me refiero a cualquier tipo de emprendimiento. Y algunos de los más famosos emprendedores en cualquier ámbito, en cualquier sector, siempre lo dicen, ¿no? El hecho de todas las veces que se ha caído y todas las veces que se ha tenido que levantar para poder llegar al éxito. Es muy difícil, pues muy complicado, directamente en el primer momento o en el primer momento en el que se intenta que puedas llegar directamente a la consecución de tus objetivos. Bueno, pues, y eso tiene que ver con todo lo que tiene que ver con eso del emprendimiento y de, en lugar de tanto aprobar como se exige, ¿no?, en las famosas escuelas y en los métodos más tradicionales de enseñanza, tendríamos que mucho más probar, ¿no? Probar las cosas, no tanto aprobar, sino vamos a probar cómo se hacen las cosas desde la práctica, desde la metodología del ensayo y del error, y desde la metodología de equivocarnos para llegar realmente a ese conocimiento, ¿no? Para emprender, desde luego, hay que transformar lo que son las ideas en acciones. Digamos que tiene que ver con la innovación y con la creatividad. La innovación es la puesta en marcha, la ejecución de la creatividad, ¿no?, de ideas que tenemos, llevarlas a la práctica, eso es la innovación. Bueno, pues tiene que ver con el emprendimiento, ¿no?
en el emprendimiento el tiempo siempre es ahora, tiene que ser ahora y tiene que ser de la manera en la que menos riesgos puedas llegar a tomar y en el que menos recursos puedas llegar a perder, poner en marcha cualquier tipo de producto mínimo viable, como se llama también en la metodología de la metodología del Lean Canvas, para poner en marcha un producto que pueda ser medianamente viable y sostenible y que vaya creciendo, ¿no? Que vaya escalando. Bueno, pues se trata de poner en marcha y de dar ese primer paso dentro de lo que es el emprendimiento. Estos son algunos de los motivos que hacen que una idea o que un emprendimiento pueda fracasar. Por ejemplo, la falta de experiencia, por supuesto, pero que se solapa con el hecho de ir equivocándote e ir aprendiendo de tus propios errores. O enamorarse de la idea. ¿Por qué es un error enamorarse de la idea? Porque es muy importante a la hora de emprender adaptarse perfectamente a las condiciones con las que te vas a encontrar. Porque las condiciones de tu entorno, de tu comunidad, de los recursos a los que puedes tener y tener acceso, todo eso va a cambiar. Y todo eso, todos esos cambios van a afectar a tu idea inicial que tú tenías para tu proyecto. Con lo cual, saber adaptarse y saber cambiar una idea es fundamental para también poder llegar al éxito, ¿no? No empecinarnos o no tener esa cabezonería de decir yo quería esto y con esto voy adelante y no me salgo del camino. Bueno, eso es muy importante, saber adaptarse, ¿no? Bueno, abandonar temprano la idea. Estas son algunas de los distintos motivos que pueden motivar eso, ¿no? El que no llegamos al éxito dentro de nuestra idea. Y también relacionado con eso, el hecho de no dar ese paso primero necesario, ¿no? El estar madurando demasiado tiempo una idea e intentar postergarla y no, todavía no estoy preparado, no, le voy a dar una última vuelta y no dar ese primer paso que es fundamental para intentar llegar al éxito dentro del mundo del emprendimiento, ¿no? Y así puede quedarse una idea eternamente en eso, en una idea sin llegar a ejecutarse. ¿Por qué? Porque lo que hoy nos parece, seguramente, como cuando cualquier persona inicia un ciclo vital nuevo, lo que hoy nos parece una bola gigantesca y enorme, en el mundo del emprendimiento también pasa lo mismo. Dentro de unos días o dentro de una semana será más pequeña y cuando vamos rodando y cuando se van dando pasos será más pequeña y dentro de un mes nos parecerá que eso no tenía razón de ser, ¿no? Esa preocupación inicial que teníamos. Bueno, con eso pasa con todo y eso pasa también a la hora de emprender en un proyecto. ¿Y por qué? Por el método, también por lo que decíamos antes, el tema de los errores. Fallar 2, 3, 5 veces no te imposibilita, no te incapacita para llevar a cabo una idea, porque te puedes equivocar algunas veces, pero seguro que vas a acertar otras muchas. Y hay que poner en valor aquello que hacemos bien mucho más que aquello que lo que hacemos mal. Y de lo que hacemos mal, aprender de la experiencia para no volver a equivocarnos. Se pueden ver los errores desde este punto de vista. Errores que se van cometiendo y que simplemente se alinean en el camino con los que no avanzamos, o esos errores ir situándolos a modo de escalera en el que vamos subiendo, vamos escalando y vamos llegando al éxito. Y esto también es importante, el hecho de que cada persona, cada proyecto, cada emprendedor va a elegir su propio camino. No tenemos que fijarnos en caminos preestablecidos, en lo que hace comúnmente la gente, o en, bueno, me fijo en lo que están haciendo los demás para intentar hacer lo mismo. No, cada uno tiene que marcarse su camino, sus objetivos y sus propias metas. Y si mucha gente va por un camino determinado, no por ello yo tengo que ir por ahí. A lo mejor mi camino, mi comunidad, lo que estoy ofreciendo va por otro camino distinto y no por eso tengo que intentar no realizarlo, ¿no? En este mundo también del emprendimiento es fundamental el tema, siempre estamos todos con la falta de tiempo, ¿no? La falta de tiempo. Es fundamental priorizar aquellos recursos y aquellas acciones que son fundamentales a la hora de poner en marcha el proyecto. Porque el tiempo, como decía, el tiempo a la hora de emprender es ahora, no es mañana, ni pasado, ni lo voy a poner en marcha dentro de un mes, no. En la medida de lo posible y con la metodología de emprendimiento que se enseñan
todas las facultades, en todos los sitios, normalmente el Business Model Canvas. Cuando tú tienes un mínimo producto viable que puedes mostrar, que puedes testar, que puedes hacer un prototipo del producto y que puedes mostrar a tu audiencia para mejorarlo, en la medida en la que tienes eso, fallando lo menos posible, equivocándote lo menos posible y arriesgando el menor dinero posible, en la medida en que eso se tenga, hay que ponerlo en marcha, hay que mostrarlo y hay que empezar. No se puede postergar ni se puede alargar. Por eso el tiempo, a la hora de emprender, siempre es ahora. ¿Y por qué? Porque también a la hora de la conformación de equipos distintos, colaborativos y de perfiles profesionales muy complementarios, porque nosotros podemos dar una luz, pero si nos alineamos con distintos perfiles, que es una de las claves que vamos a ver ahora, si nos organizamos y colaboramos con distintos perfiles que complementan aquello que yo no sé, aquello para lo que yo no estoy capacitado, pues seguramente ese equipo tendrá mucha más luz y tendrá mucho mayor recorrido que una persona por sí sola. Eso como alguna de las cuestiones que imposibilitan el hecho de dar el paso, de poner en marcha una idea, no solo para el periodismo emprendedor en particular, sino para cualquier tipo de emprendimiento en general. Y ahora, pues, tratamos algunas de las tendencias sobre el periodismo emprendedor con esas características, con esos retos y con esos desafíos, ¿vale? Por ejemplo, 3 condicionantes que a mí me parecen clave a la hora de poner en marcha un proyecto informativo, de poner en marcha un medio digital, de emprender en periodismo y en comunicación. Primero, que abordemos un sector o una temática o una comunidad de la que estábamos hablando antes con Desi, que informativamente hablando, o bien no sea atendida, no está siendo atendida, o esté siendo mal o poco atendida por parte de otros medios. Es decir, detectamos una necesidad informativa para un determinado tipo de gente, para un determinado sector, para una comunidad muy concreta, con unos gustos muy concretos y especiales, que no están recibiendo ese tipo de información por parte de otros medios. Con lo cual nosotros intentamos llegar a ellos con ese tipo de contenido. No sé, se me ocurre. Pues en mi comunidad o en el ámbito en el que me muevo, veo que no hay ningún tipo de medio digital que hable o que trate el tema, por ejemplo, del running, de las personas que corren, que les gusta correr. No hay nadie o ningún medio generalista o medio deportivo que trate más o menos en profundidad ese tema o ese sector, o que lo haga medianamente bien, o a lo mejor lo hacen, pero muy de pasada, y yo detecto que hay una comunidad muy grande dentro del círculo en el que me muevo, de X personas a las que les gustaría, porque son aficionadas al running, al deporte, y creo que ahí hay una oportunidad de negocio. Bueno, pues entonces ese es el primer condicionante, atender a un sector o a una comunidad que no está siendo atendida o esté siendo mal o poco atendida. El segundo condicionante es que hayamos detectado esa necesidad informativa en la comunidad, porque no me vale de nada, evidentemente. O sea, aquí no vale, en el emprendimiento no vale lo que es el olfato periodístico o el instinto del periodista, decir, esto no se está haciendo, pues esto va a funcionar. No. En el emprendimiento nos tenemos que basar en investigaciones y en un trabajo previo y en un trabajo de campo que hay que realizar para sustentar el hecho de poner en marcha el proyecto. Aquí no vale, bueno, yo creo que va a funcionar, pues lo pongo en marcha, ¿no? Porque te puedes pegar contra un muro. Entonces, no es solo que un determinado sector no esté siendo atendido, sino que sepamos, con un trabajo previo, que esa comunidad, que ese sector quiere recibir ese tipo de información valiosa y de valor, y de contenido, y un contenido de valor. O sea, tenemos que saber, con ese trabajo de campo, que dentro de la metodología del Business Model Canvas, pues son las distintas encuestas, testar un producto, entrevistas a expertos, en función de todo ese trabajo de campo, detectar que esa comunidad quiere recibir ese tipo de información y apostaría de una u otra manera, ya sea con dinero, con publicidad, con tiempo, con parte de su tiempo,
apostaría por recibir ese tipo de información. Porque no nos vale de nada que a lo mejor la comunidad no esté interesada. Yo estoy detectando una necesidad porque no está un sector cubierto, pero es que realmente no tienen interés, pues tampoco evidentemente tenemos que poner en marcha ahí un proyecto. Se tienen que dar las dos condicionantes, que no esté siendo atendida y que se requiera por parte de esa comunidad recibir ese tipo de información. Y por último, no solo también esas dos condicionantes, sino que nosotros, el periodista, emprendedor, la persona que va a poner en marcha el proyecto, que sepamos mucho, cuando digo mucho es que sepamos, que intentemos ser los máximos expertos, aquellos que lo saben absolutamente todo de ese campo, del tema que vamos a abordar. O si no lo sé yo, rodearme de gente que lo sepa. En el caso, por ejemplo, que estaba poniendo, si vamos a poner en marcha un proyecto informativo sobre el deporte, el running, las personas que corren y demás, bueno, a lo mejor a mí no me puede gustar, yo he detectado la necesidad, yo he visto que ese campo no está cubierto, he hecho investigaciones y he detectado que esas personas querrían recibir ese tipo de información, pero yo no he corrido en mi vida, no me gusta el deporte. Bueno, pues tendré que rodearme, evidentemente yo veo ahí una oportunidad de negocio, pero yo no soy el mayor experto, no conozco el tema. Pues tendré que rodearme, si no lo sé yo, que sería lo aconsejable, tendré que rodearme de gente que sepa lo máximo posible de ese tema, ¿vale? Porque es el contenido, como decíamos, lo más importante. Aparte de que la tecnología nos permita llegar directamente a la comunidad, aparte de que la tecnología nos permita hacer narrativas y contenidos mucho más atractivos, pero si el contenido no es bueno, no vamos a ir a ningún sitio. Con lo cual, rodearnos, o bien nosotros mismos, o bien rodearnos de personas complementarias, de personas externas, de gente que sepa mucho sobre eso. Bueno, el contexto actual de lo que es la industria mediática en el que se están moviendo también los medios emprendedores, los medios nativos, tiene que ver con las distintas, por supuesto, crisis por las que ha ido pasando la industria de los medios, la económica, la crisis de credibilidad, la crisis sanitaria con el COVID, el cambio en el modelo de consumo, como decíamos antes, las nuevas tecnologías y los nuevos dispositivos han cambiado por completo la manera de consumir la información, la publicidad en Internet como fuente de ingresos que prácticamente ya no funciona y en muchos países además no es la principal fuente de ingresos. Como también hemos pasado de manera general de lo que es de los medios de masas, de los medios tradicionales, ¿no? Que se les decían los medios de masa, ¿no? La prensa, la radio, la televisión, se ha pasado a una gran masa de medios y todo esto tiene que ver con el emprendimiento y con los medios que se han puesto en marcha en los últimos años, con un gran boom de periodismo emprendedor por parte de periodistas independientes. Aquí en España, por ejemplo, os pongo el caso concreto, en España, con estudios recientes por parte de la Universidad de Navarra, de hace un par de años, solamente en medios nativos digitales, sin contar los medios tradicionales, como pueden ser los medios más conocidos como El País, El Mundo, ¿no? Los medios más de referencia aquí en España, generalistas, solamente nativos digitales son 1.300 aproximadamente. 1.300 nativos digitales, que es una barbaridad, son muchísimos medios. Medios, en la mayoría de sus casos, dirigidos a comunidades muy concretas, muy pequeñas, muy de nicho, muy especializados, con pocos recursos, que a lo mejor el medio lo forma una o a lo sumo dos personas, ¿no? Pero con una gran tipología y con una gran variedad y con un número muy grande, ¿no? Como son 1.300. Como decía, el tema del valor del contenido, fundamental. El contenido es, tanto para un medio pequeño como un medio grande, el contenido es lo principal, pues ya se le pueden sumar otros tipos de recursos y de herramientas. El foco, como cada vez más se está poniendo en esa figura de la que se denomina el amigo, la comunidad o el socio, ¿no? Aquellas personas, lectores, usuarios, que no solo están interesados en tu contenido, sino que también están interesados en que tú, como medio de comunicación independiente, existas, en el que tú des ese servicio, porque se alinean de alguna manera, ideológicamente, culturalmente, por lo que sea, se alinean con tu contenido y con tu servicio. Entonces se pone el foco en esas personas muy fieles, en esa comunidad. Otra de las tendencias es que estamos luchando con la atención de la gente, no solo con otros medios, con otros periodistas, con otros emprendedores, estamos luchando con las grandes plataformas.
estamos luchando por la atención de los usuarios, ¿no? La atención como moneda de cambio. Y en ese panorama nos tenemos que mover y tenemos que sabernos mover, porque no estamos compitiendo en igualdad de condiciones, ¿no? Y eso es importante saber. La sobreabundancia, por supuesto, de información. Estamos viendo que hay, como decíamos, muchísimos medios, muchísima oferta informativa. Esa sobreabundancia de información lo que va a plantear es que si yo, como periodista emprendedor, quiero poner en marcha algo, me tengo que saber diferenciar muy bien de la gente que me rodea, de la competencia, y de hacer algo muy distinto, porque no me va a valer hacer lo que prácticamente está haciendo la mayoría de la gente. Ese consumo que decíamos también cómo ha cambiado, se basa en esa multiplicidad de pantalla y esa velocidad de las interacciones digitales, ¿no? Que parece que las cosas importantes como que duran muy poco, ¿no? Y una noticia muy importante hoy por la tarde ya prácticamente se deja de escuchar y ya sale otra cosa distinta. Bueno, en esa mare magnum de tanta interactividad de noticias, de medios y de impactos informativos que tenemos, el gran objetivo que tenemos que tener como periodistas, y si vamos a dedicarnos al emprendimiento, es volver a conectar con nuestros usuarios, volver a ser fuentes creíbles y fuentes utilizadas por parte de los usuarios, que acudan a nosotros cuando estén buscando algo muy concreto, que no vayan a Google y lo busquen, sino que sean en nuestro medio donde sepamos ofrecerle todas las respuestas que ellos necesitan para su vida diaria, ¿no? Dentro de lo que es el emprendimiento en medios, estos son algunas también de las tendencias. Un mercado muy global, también todo lo que tiene que ver con esa democratización tecnológica, porque como periodistas emprendedores estamos compitiendo en igualdad de condiciones con cualquier editor. Tenemos los recursos y las herramientas, como decíamos, para con una única persona, con 2 personas, poder hacer un contenido igual de valioso que cualquier gran medio, cualquier gran grupo de comunicación. Las startups periodísticas, que funcionan también así dentro del mundo del emprendimiento como medios que van escalando y que van creciendo y que a lo mejor después terminan siendo fusionados o comprados por otros medios. La mayor disposición al cambio, a la innovación, se le presupone a todo periodista emprendedor esa capacidad de adaptación y de innovación de la que hablábamos antes. Y al final, ese emprendimiento en medios supone también una salida profesional, porque todos esos periodistas y comunicadores que cada año decíamos que salen de las facultades, al final no se corresponde con la demanda que existe en el mercado laboral. Y esa no alineación de lo que es la gente que sale y el mercado, al final termina siendo un problema y la gente, la salida que busca directamente es la de emprender, la de poner en marcha su propio proyecto. Dice, bueno, yo sé mucho sobre este tema, yo tengo los recursos, tengo las herramientas y tengo la tecnología, ¿por qué no voy a poder yo competir y hacer un contenido igual de valioso que cualquier otro gran medio de comunicación? Un medio emprendedor al final es eso. Es una organización que lo que busca es dar voz a sus comunidades, busca ser independiente de esas estructuras de poder y busca generar un impacto en su comunidad, generalmente un impacto positivo, ¿no? ¿Y cuáles serían, para ir ya terminando, que queda poquito tiempo, cuáles serían esas claves para hacer sustentable un emprendimiento periodístico digital? Algunas de las características comunes a los medios digitales nativos independientes que más o menos están teniendo éxito o que han tenido éxito, que funcionan de manera sostenible. Bueno, a lo largo de nuestra experiencia, también nosotros en el trabajo que hemos desarrollado en Sembra Media, hemos observado también algunas cuestiones, ¿no? Como la mayoría de los medios pequeños se concentran fundamentalmente en resolver temas editoriales, lo que decíamos, ¿no? En darle valor al contenido, pero no se ha dedicado el tiempo suficiente ni los recursos a todo lo que tiene que ver con la planificación y con la gestión financiera. Y eso es fundamental. A la hora de poner en marcha un proyecto emprendedor, fundamental el tema de dedicar recursos a todo lo que tiene que ver con el plan de ingresos, con el modelo de negocio, con los recursos, con las fuentes para conseguir el dinero, porque es lo que nos va a permitir sobrevivir, ¿no? Es decir, están lejos de lo que es la sustentabilidad y lejos de un modelo de negocio definido. Una de nuestras fundadoras en Sembra Media lo define de esta manera, Michal, dice, la sustentabilidad es la capacidad de planificar con recursos y con liderazgo los próximos desarrollos de esa organización, de ese medio, para que pueda ser independiente, para que pueda servir a la comunidad. Eso es la sustentabilidad, ¿no?
Y lograrlo no es una utopía. Lograrlo requiere trabajo, como decíamos, requiere una estrategia, una planificación y una adaptación constante, con un equipo multidisciplinar y con una evaluación permanente para saber adaptarnos a los cambios a los que nos tenemos que enfrentar. Porque al fin y al cabo la sustentabilidad es una mezcla, ¿no? Está como, digamos, en el centro operacional de todo lo que tiene que ver con el equipo administrativo y la resiliencia operacional del medio de comunicación, con la salud financiera y con el impacto que estamos generando. Ahí, en ese término intermedio entre los tres, se sitúa lo que es la sustentabilidad. Y clave para esa sustentabilidad es la diversificación de las fuentes de ingresos. Seguramente habéis escuchado mucho de ello. Bueno, pues una de las claves de esa sustentabilidad es no depender únicamente de una fuente de ingresos, como puede ser la publicidad, que durante muchísimos años, por ejemplo aquí en España, ¿no? El 90% de los medios, los ingresos provenían de la publicidad. Bueno, ahora se está apostando por diversificar esas fuentes de ingresos, con distintos modelos de publicidad, con contenidos patrocinados, con la formación, con los eventos, con las suscripciones, etcétera, para que no dependas únicamente de una fuente de ingresos en tu medio. Estas serían también las distintas partes en las que nos tenemos que centrar a la hora de poner en marcha un proyecto emprendedor y las distintas áreas que tenemos que atender convenientemente, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de audiencias, la innovación y la tecnología, con la gestión de equipos y los recursos humanos, con las finanzas, con el modelo de negocio. Todo ello comprende lo que es el ecosistema de un medio digital emprendedor y de un medio nativo independiente. Esta es la metodología que os decía antes del Business Model Canvas, en el que para cualquier proyecto de emprendimiento se enseña siempre este mapa en el que se van situando las distintas partes que conforman el medio a través de la propuesta de valor que tiene y, bueno, los socios con los que se alinea, la estructura de costes y de ingresos, los recursos con los que cuenta, cuáles son los canales por los que se va a informar, etcétera, ¿no? Esto seguro que lo habéis visto en alguna ocasión, este esquema, y es con lo que normalmente se trabaja, ¿no? Y voy a ir terminando con esta parte, para dar tiempo también a alguna cuestión final, con lo que serían, voy a pasarme esta parte, con lo que serían, bueno, estos son distintas fuentes de ingresos, os pongo ahí también un momento captura de pantalla, porque son distintas fuentes de ingresos con las que puede contar un medio digital, a través de la publicidad, a través del patrocinio, de las subvenciones, de los servicios de consultoría, servicios de contenido como agencias de contenido, todos los que tienen que ver también con los ingresos basados en las audiencias. Fijaros que hay una gran, enorme tipología de posibilidades de fuentes de ingresos para un medio de comunicación y para un proyecto emprendedor. Y estas serían, para terminar ya, algunas de esas características y de esos medios nativos, ¿no? La importancia, como decíamos, de crear esa comunidad, de atender a un público muy fidelizado, muy especializado, que requiere de ese tipo de contenido que no encuentra en otro sitio. La diversificación de fuentes de ingresos, de la que también hemos hablado. Contar bien la historia de tu medio, esto es fundamental, pero los medios nativos digitales independientes que terminan teniendo mayor éxito son aquellos que cuentan muy bien su historia. ¿Por qué? Porque son muy creíbles, porque son muy transparentes, porque le cuentan a su audiencia lo que están haciendo, cómo utilizan el dinero, cómo utilizan los recursos, a cuánta gente han incorporado, cuánto están ganando sus periodistas. Todo eso hace que el proyecto se convierta en un proyecto muy creíble y muy transparente y que la gente termine apostando por ese tipo de proyectos. Otra clave fundamental, formar un equipo diverso, como hemos dicho también antes, alinearte con gente que haga aquello que tú no sepas hacer, invertir por supuesto en talento, apostar por también lo hemos hablado y hemos profundizado en ello, apostar por la innovación y por la adaptación al cambio. Tenemos que adaptarnos constantemente porque esto de la comunicación y del periodismo está cambiando continuamente. Lo que hoy estamos haciendo es muy posible que dentro de X tiempo no funcione y que estén apareciendo otros recursos, otra tecnología, otras herramientas, y tenemos que saber adaptarnos y seguir formándonos, por lo cual la formación continua también es fundamental. Lo primordial de ese contenido de valor, esa propuesta única de valor que tenemos que tener para saber diferenciarnos. Esa transferencia de conocimiento de la que hablamos, ¿no? De la que forma parte esa red de profesores de periodismo emprendedor, que también es fundamental. Saber aprovecharnos de lo que se está haciendo en la universidad y que también el mercado laboral se beneficie de ello. Y por último, pasar a la acción. Lo que decía del tiempo en el emprendimiento es ahora, hay que ejecutarlo, hay que ponerlo en marcha. Y una vez que está puesto en marcha, ir mejorándolo
en función de cómo vamos testando y cómo vamos prototipando ese producto con nuestros usuarios. Y algunos de los retos o desafíos también, alineados con todo esto, tienen que ver con cuestiones que aquí os planteo. El hecho, por ejemplo, de solventar, es muy importante solventar esa falta de mentalidad y de educación económica que tienen los estudiantes, es fundamental a la hora de poner en marcha un proyecto emprendedor. Los periodistas tenemos que saber de números, tenemos que saber de economía, tenemos que saber hacer presupuestos y tenemos que saber plantear un modelo, un plan de acción económico. Tenemos que estar también los periodistas que se dedican que quieren poner en marcha un proyecto emprendedor, tienen que saber cómo se está transformando la industria. Es fundamental, tenemos que estar al día de lo que está pasando, de cómo se está moviendo el mercado, de lo que está funcionando y lo que no, porque en función de ello vamos a saber adaptar nuestro proyecto. Tenemos que tener la motivación necesaria, y ahí juego con la palabra acción, motivarnos de manera continua con nuestro proyecto y pasar a la acción. O sea, tenemos que ser continuamente y permanentemente estar motivados con nuestro proyecto y no caer en el desaliento, porque si no, no vamos a conseguir llegar al éxito. Y tenemos que saber mostrar pasión por nuestro proyecto, muy alineado también con lo anterior, con la motivación. Tenemos que ser muy apasionados en nuestro proyecto porque es nuestro proyecto, es lo que vamos a poner en marcha, es el valor que nosotros como periodistas emprendedores le queremos dar a nuestra comunidad. Con lo cual, tenemos que realmente mostrar esa pasión sin enamorarnos, como decíamos antes, de la idea, sino sabiéndonos adaptar a cualquier tipo de cambio. Tenemos que entender de métricas, por supuesto, tenemos que saber interpretar y saber qué es lo que nos están diciendo los números para saber medir y para saber adaptarnos a esos cambios. Tenemos que mostrar una mayor propuesta de interactividad con las audiencias, mucho más de la que hacen los medios tradicionales. Los medios nativos digitales apuestan por fomentar con distintos canales y con distintas herramientas la interactividad y el feedback con los usuarios, estar continuamente aprendiendo de aquello que te están diciendo tus lectores. Tenemos que saber atender perfectamente a nuestra audiencia más fiel. Cuando digo atender a nuestra audiencia más fiel es que podamos saber interpretar también métricas relacionadas no solo con los usuarios únicos o con el número de páginas vistas, sino que sepamos interpretar muy bien otro tipo de métricas relacionadas, por ejemplo, con el tiempo de permanencia, con si leen o no determinado contenido de manera completa, si un determinado producto digital lo han acabado o no. Eso tenemos que saber interpretarlo, y aquellos que están visitándonos de manera más recurrente o de manera directa, atender más a ese tipo de público que es más fiel. Tiene que ser fundamental también en los medios nativos que la experiencia de usuario sea excelente, que sea excepcional. No se puede hoy permitir ni consentir una experiencia de usuario en un medio nativo que se pone en marcha que sea deficiente. Yo veo ejemplos, por ejemplo, veo casos de un medio nativo digital en el que entro por primera vez, porque se acaba de poner en marcha, porque lleva poco tiempo, ¿no? Y lo primero que me sale es la pantalla, impidiendo lo que es la lectura, ¿no? La pantalla de suscríbete o hazte suscriptor. Bueno, pero ¿qué tipo de experiencia de usuario es esa? Si estoy visitando el medio por primera vez, ¿cómo me estás preguntando en la primera vez que entro que me suscriba o que aporte dinero si estoy conociendo el medio? Bueno, pues a ese tipo de experiencia de usuario me refiero. Tiene que ser muy bien estudiada y saber muy bien a quién tenemos que llegar. Y por último, tenemos que saber también apostar por los productos digitales. Hoy el éxito también de muchos medios nativos digitales tiene que ver con los productos. Los productos, cuando hablo de productos, hablo de las newsletters, que son de muchísimo consumo, newsletters muy especializadas sobre temas muy concretos. El audio con consumo, bajo consumo a la carta, los podcasts. Todo ese tipo de productos digitales que están muy demandados y que son muy comunes entre las audiencias más jóvenes, tenemos que saber adaptarnos para ofrecer ese tipo de narrativa distinta. Y creo que termino por aquí. Sí, José, yo creo que te vamos a invitar a un café. Perdonadme si he Ya, ido en la muy próxima. rápido o si he ido hablando muy rápido, pero creo que... vale, sí, terminaba con esta frase, perdona, terminaba con esta frase. Que enfocarse no significa
cuando queremos poner el foco, queremos dirigirnos a un determinado nicho, a una determinada comunidad, no significa necesariamente que tengamos menos clientes. Lo que va a significar es que vamos a tener mejores clientes. No se basa, no tenemos que ir a la cantidad, sino que tenemos que ir a la calidad de aquellos que nos visitan y aquellos que nos ven. Y con eso sí, terminaba ya. Ahí tenéis también mis datos, mi nombre, mi email, para lo que queréis consultarme, para escribirme en cualquier momento. Lo siento si he ido un poquito rápido y si he hablado un poquito rápido. Mira, son las 8, me he cuadrado en 1 hora. No. José, no, te agradecemos muchísimo. Yo creo que si anotan el correo van a poder también trasladarle algunas preguntas, seguirle en las redes sociales, porque José cada tanto siempre tira muchas cosas bastante interesantes y pertinentes, ¿verdad? Para poder seguir y estar como al tanto. Muchas de las preguntas que fueron surgiendo, José, lo fuimos respondiendo. Hay una en el que, bueno, hay una consulta de Jesús, por ejemplo, que habla un poco de, o pregunta qué porcentaje de contenido de los nuevos medios, de los actuales, es de producción propia, pregunta. A veces tengo la percepción de que la mayoría copian o roban contenido de otros que han publicado sin siquiera citar la fuente original. ¿Qué pasa? Bueno, Pasa eso mucho es, en el interior de los países, ocurre eso. Me pasa acá en claro, Paraguay y pasa en varios claro, países. pero evidentemente es un error si estamos hablando, como estábamos diciendo, de apostar por el contenido diferencial, por el contenido propio, por el contenido original, por el contenido que aporte valor a tus usuarios. Si al final lo que estás haciendo es copiándolo y no mencionando la fuente o haciendo lo que están haciendo otros, evidentemente eso no te va a llevar a ser un medio de referencia dentro de tu comunidad. Y pasa Una mucho por la cuestión ética. principal, sí, pasa Claro. mucho, pero una cuestión fundamental es que sepamos diferenciar. Nos decíamos antes, ¿no? Yo os ponía el ejemplo de la gran cantidad de medios digitales que existen aquí. Supongo que con otros países también de Latinoamérica será parecido o similar. Si no nos diferenciamos mínimamente en aquello que estamos haciendo, es muy difícil que la gente acuda a nosotros. Es muy difícil. Porque, primero, porque estamos compitiendo con muchísima gente, con muchísimos impactos, y porque si estamos haciendo lo mismo, la gente puede ir a otro perfectamente, porque no va a diferenciar quién le está dando qué determinada cosa, ¿no? Con lo cual, el valor único, diferencial y original es fundamental a la hora de poner en marcha un proyecto. Y resalto mucho esa reflexión tuya de enfocarnos no en los pocos clientes, porque hablando de nicho, nosotros al mencionar nicho ya pensamos que son, no sé, 50 personas, 100 personas como mucho, sino a los mejores. También pasa porque vos vas desarrollando productos que van naciendo y se van como produciendo para dicha comunidad, ¿verdad? O sea, por darle así un ejemplo súper concreto y rápido para despedirnos. En el otro país de Paraguay, un proyecto que cofundamos hace poco más de un año, nosotros ahora nos estamos involucrando en lo que es la horticultura orgánica y viene un poco de la mano de lo que es Periodismo Soluciones porque es una respuesta a un problema de falta de producción propia de verdeos en una región determinada, ¿verdad? Algo tan básico y vos decís, nunca pensaste que ibas a producir ese tipo de producto para tu audiencia, para tu comunidad, y ahora es una de las patas, uno de los negocios que tiene el otro país, ¿verdad? Y cómo Claro, uno va descubriendo cuestiones que uno no piensa ni calcula desde claro. el principio. Ese es el ejemplo perfecto y os animo también a que visitéis el medio de Desiree, el otro país, porque es un medio excelentemente hecho y con contenidos súper destacados. Eso es uno de los ejemplos de que tenemos que saber adaptarnos. Tenemos que saber adaptarnos a las situaciones y a los cambios constantes que está sufriendo nuestro entorno. Y no solo saber adaptarnos, sino saber qué es lo que no se está haciendo, qué es lo que está demandando determinada comunidad para intentar hacerlo yo. Cuando Desiree con su medio ha puesto en marcha eso es porque estaba detectando que eso no se estaba haciendo, con lo cual es una propuesta de valor diferencial que está haciendo referente a tu medio de comunicación. Lo estás haciendo tú, no lo estás haciendo otro. Sí, totalmente. Y es algo que surgió en el testeo. Preguntaban también cómo testear
y cómo detectar a tu comunidad. Es una cuestión de hablar, una cuestión de, no sé, tirar alguna encuesta, preguntar primero al primer anillo, el entorno familiar, qué sé yo, amigos, y ahí como que vas detectando diferentes necesidades o Sí, viajar un poco hacia el ahí hay interior del distintas país. técnicas para todo lo que es el método del o sea, para todo lo que es el business model canvas del emprendimiento a la hora de testear y prototipar un producto, hay distintas herramientas, las entrevistas cualitativas, las entrevistas cuantitativas, las encuestas, las entrevistas personalizadas y en profundidad. Todo eso es de lo que tú te vas nutriendo con tu comunidad, con el ejemplo que ponía yo con el tema del running, para saber si esa determinada carencia que tú estás detectando de contenidos para una determinada comunidad, si realmente va a ser viable o no, si realmente esa comunidad lo está demandando o no. Y en función de ello, pues lo pongo en marcha o no lo pongo en marcha. O sea, yo puedo decir, detecto que en ningún medio se habla del ajedrez, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, del ajedrez. Bueno, pero realmente hay gente interesada. Yo detecto el problema, detecto que no hay ningún gran medio o medio especializado que hable del ajedrez. Pero si yo después voy o intento acudir a gente especializada, experta, que juega y demás al ajedrez, detecto que realmente hay una necesidad de información y que intentarían acudir a informarse. Si creo y demuestro con pruebas y con esa base científica de las encuestas, que no, que realmente no están interesadas, ¿para qué lo voy a poner en marcha? Por mucho que sea una necesidad, o sea, por mucho que yo crea que es una necesidad, yo me tengo que basar no en mi olfato periodístico, sino me tengo que basar en las evidencias, en las pruebas. Y si realmente la gente no lo va a consumir, ¿para qué lo voy a poner en marcha? No voy a perder tiempo, ni recursos, ni dinero. Es mucha cuestión de realismo y humildad también para poder reconocer esos aspectos. Ay, gracias, José. Yo creo que va a haber otra charla, otra conversación que abran ahí como varias cuestiones, porque es un tema tan apasionante y que estamos ante esa oferta y demanda, ¿verdad? Que es emprender, que es una cuestión fácil para sacar, pero el hecho está obviamente en sostener, en buscar cómo eso va ganando fidelidad y cómo va generando productos para sostener ese proyecto. Nada, gracias José, encantadísima. Gracias a vosotros y a vosotras. Muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes y haber compartido este tiempo. Y cualquier duda, ya sabéis, tenéis mis datos. En redes sociales también soy igual que mi usuario, J. González Alba, tenéis mi email, o sea que encantado de poder participar y estar con todos. Bueno, será hasta la próxima semana con otra actividad más aquí en línea para la comunidad. Gracias José, cariños a todos y todas. Adiós. Adiós, Chao, muchos besos. chao. Adiós, saludos. Adiós.